Bueno, hola a todos, ¿cómo van? Y bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces, lo primero es, de ahí les dejo la asistencia para que por favor los que no han marcado asistencia, ahí marquen asistencia. Y lo segundo es que, bueno, voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Listo. Entonces, bueno, la clase pasada habíamos hablado un poco sobre cosas del lenguaje C++, ¿cierto? Y yo les había dicho que habían quedado como algunas cosas pendientes. Entonces, pues la idea de hoy es revisar como algunas funciones de, de la librería estándar de C++ y también, digamos, explicar un par de estructuras y cómo funcionan. ¿Sí? Que digamos, eso al inicio puede ser un poco confuso, entonces, bueno, como que alguien le explique a uno. Sí, todos tienen que llenar el registro, así sean de cualquier universidad, porque pues es como para mirar simplemente asistencia, o sea, como cuántos hay y demás. Listo. Entonces, em, bueno, lo primero es pues recordarles que, o sea, que hay como un contest mm, de justamente de esto que estamos viendo, como de STR. Entonces, pues son problemas relativamente fáciles que requieren usar como cosas del lenguaje. Entonces, como sort, o unas stacks, o sets, o mapas, cosas así. Pues como para ir practicando, ¿sí? Entonces recuerden pues que la idea es que pues ustedes vayan como a medida que vamos acá hablando de algún tema, pues ustedes vayan practicando pues con estos contests que ponemos para que puedan reforzar y aplicar lo que se dice acá, ¿sí? Porque pues si no lo aplican, seguramente en 2 semanas ya no se van a acordar nada de lo que vieron. Entonces es importante eso. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar pues con un poco de la explicación de los iteradores. Entonces, pues ustedes saben que hay como diferentes estructuras, bueno, no sé si sabían, pero hay como diferentes estructuras de datos que ya me proveen los lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, bueno, todos sabemos, o creo que todos sabemos, que existe algo que se llama los arreglos, ¿no? Entonces, es un arreglo que tiene como cajitas. Entonces, algo como esto, y en la cual nosotros pues podemos guardar información. Entonces, digamos aquí, podemos guardar cualquier tipo de dato. Entonces, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser datos creados por mí mismo, ¿sí? Datos múltiples, pueden ser parejas, strings, bueno, cualquier cosa. Y sabemos pues que esto usualmente pues tiene como posiciones para acceder a los valores. Entonces, por ejemplo, está la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5, 6 y así. Sí, hasta la última. Entonces, pues cuando uno crea un arreglo, pues digamos que uno lo declara así en C++. Entonces uno dice como, bueno, digamos, vamos a crear un arreglo de enteros. Entonces yo en el código pongo int, le pongo un nombre, entonces digamos que le ponemos x, ¿cierto? Y aquí le ponemos el tamaño. Entonces yo le digo, bueno, yo quiero crearme un arreglo de tamaño, por ejemplo, 100. Entonces voy a crear 100 cajitas así, pegaditas, ¿sí? Eh, el problema con esto es que a veces nosotros necesitamos cambiar el tamaño, ¿sí? Y pues esto no lo permite porque aquí nosotros le definimos un tamaño fijo. Entonces existe algo que se llama vector. Entonces vamos a crear aquí vector, que es un arreglo dinámico. Entonces dinámico, ¿por qué? Porque puede cambiar en el tamaño del arreglo. Entonces digamos que yo inicialmente, bueno, se define así como que yo pongo vector, aquí pongo el tipo de dato, entonces eso es un menor, tipo de dato, por ejemplo, entero. Entonces entre estos menor y mayor pongo el tipo de dato y luego le pongo el nombre, entonces por ejemplo x, ¿sí? Y aquí lo que yo hago es crear un vector de tamaño vacío, entonces inicialmente no tiene nada. Y lo que yo puedo hacer es empezar a agregarle cosas al vector, entonces yo puedo hacer x.pushback, por ejemplo, x.pushback, y esto lo que va a hacer es que me va a recibir un elemento, entonces aquí yo le puedo meter, por ejemplo, el número 5.
Lo que hace esto es que lo agrega al final. Pushback, pues su nombre lo dice, como agregar al final. Entonces, él va creando como mi arreglo. Entonces, digamos, aquí pondría un 5. Y ese sería todo mi vector, hasta acá. Después puedo meter más números y, bueno, digamos que metemos un 4, un 3, un 2, bla, bla, bla. Y así. ¿Listo? Entonces, bueno, pues ya uno, digamos que tiene el vector, lo tiene ahí creado. Le metimos números. Y pues a veces uno necesita hacer operaciones sobre el vector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que pues uno muchas veces usa es eh, el tema de ordenar un vector o un arreglo. Entonces, ¿uno cómo hace para ordenar un arreglo? Bueno, pues eso lo habíamos visto antes, que es con el método sort. ¿Sí? Entonces, el método sort nos ayuda a ordenar un arreglo, ¿sí? Y el método sort recibe dos cosas. Bueno, en realidad puede recibir hasta tres cosas, pero inicialmente vamos a decir que recibe dos cosas. Entonces, por ejemplo, lo que recibe es como el inicio, o sea, como desde donde quiero ordenar, y el final. Final. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que yo puedo ordenar como cierto intervalo de un arreglo o de algo. Bueno, no necesariamente un arreglo. O sea, puede ser un arreglo, un vector o... Bueno, sí, creo que esas cosas son las que se pueden ordenar. Y que entonces, ¿qué es lo que yo le mando? Ay, perdón. Lo que yo le mando es simplemente, entonces, por ejemplo, la posición inicial, la posición final, hasta donde quiero ordenar. ¿Sí? O puede ser también un subarreglo. Digamos, por ejemplo, quiero ordenar únicamente desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces lo que le haría es, me ordena esta parte de acá y esta parte de acá sí me la deja quieta, o sea, me la deja como estaba. El tema es que, pues dependiendo del tipo de estructura que nosotros tengamos, pues lo que va a recibir aquí va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un arreglo, lo que él va a recibir es como un intervalo de memoria, ¿sí? Y pues de forma similar, si tenemos un vector, digamos que él también va a recibir como un intervalo de memoria, pero lo va a recibir como iteradores, ¿sí? Entonces, vamos a escribir aquí iteradores. Entonces, ¿qué son los iteradores? Entonces, esto se va a parecer un poquito como al tema de los punteros, ¿sí? Es que es como sí, es como la forma nueva en la que C++ para estas estructuras de la librería maneja los punteros. Entonces, aquí le llaman iteradores, ¿sí? Entonces, simplemente son posiciones de memoria. Entonces, es como que yo le puedo decir, ordéneme desde esta posición de memoria hasta una posición de memoria final, ¿sí? Importante acá decir que esto no es inclusivo, o sea, es decir, si yo digamos le digo que el inicio es este de acá, ¿sí? Y el final es este de acá, él me va a ordenar esta parte de acá nada más. O sea, como que esta posición final, él no la toca. O sea, como, es como cerrado desde el inicio y abierto al final. Cuando digo abierto es que no, yo le mando, digamos, esta posición, pero no la tiene en cuenta, sino que va hasta la posición anterior. Eso es lo que me refiero. Cuando uno en matemáticas veía algo como intervalos cerrado, abierto. Entonces, ese es inicio y final. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces sí. Bueno, por aquí tenemos, vamos a buscar una imagen de los iteradores para que sea más claro. Creo que acá hay una imagen buena. Está. Ah, no, no está. Imágenes. No lo encuentro. Ah, aquí está, ahí está. Sí, esta imagen es chévere porque nos ayuda un poquito a entender. Porque justamente pues está en la librería, perdón, en la referencia de C++. Entonces, eh, uno tiene como el inicio o el iterador, o donde empieza el- el- la estructura de datos, en este caso un vector. Entonces, este va a ser como el begin,
¿sí? Begin es donde empieza. Y el end va a ser donde termina prácticamente. Pero en el end nosotros nunca vamos a guardar nada. Es como la posición nula. Es como el que nos dice, aquí no hay nada, pero esto nos indica el final de, como del segmento, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren acceder a una posición acá, lo que ustedes hacen es como posición, el begin más, y lo pueden correr. Entonces, digamos, ustedes les dicen más 1, más 2, más 3, más 4. Entonces, él les bota este valor, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que lo que les bota es el iterador. El iterador más no el valor, ¿sí? Y bueno, ahorita hacemos un ejemplo para que quede más claro, pero esa es como la idea. Y eh, lo otro importante es tener en cuenta que también existen como iteradores reversos, ¿sí? Entonces, el iterador reverso, pues tiene como una R al inicio, ¿sí? Entonces se llama como rbegin, y lo que hace es que nos apunta al último elemento. Entonces fíjense que aquí esta flechita nos está diciendo que me está apuntando al último elemento, no al end, ¿sí? O sea, rbegin no es lo mismo que end, sino que rbegin apunta al último elemento. Y también está el rend, que nos dice es como cuál es el fin, pero si yo voy en la dirección contraria, ¿sí? O sea, que nos apuntaría como a este acá, pues que no existe, pero es lo que significa. Y fíjense que antes del rend está este acá, que viene diciendo el begin, ¿sí? Que es la posición inicial. ¿Listo? No sé si se entiende esto o alguien tiene preguntas. Ahorita lo hacemos en código, pero pues importante entenderlo ahí en los dibujitos. ¿No tienen preguntas? Vale. Listo. Entonces, entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi vector. Tengo mi vector. Y vamos a ponerle X. Y pues, digamos, algo también chévere es que yo lo puedo inicializar. Entonces, yo le puedo decir como cuáles son los valores que va a tener inicialmente. Entonces, yo le vamos a decir que tenga como un 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Y entonces, yo voy a imprimir, pues puedo hacer esto, imprimir la posición sub 0. Entonces, yo puedo acceder a una posición como con el operador de los corchetes, normal. Entonces, vamos a ver qué nos arroja. Y lo otro que vamos a hacer es imprimir lo que les digo. O sea, ¿qué pasa si yo accedo como a x.begin? Entonces, si yo accedo aquí a x.begin, lo que estaría diciendo es que estoy accediendo como al primer valor, ¿cierto? Pero digamos aquí, cuando yo ejecuto esto, me va a salir un error. Y de hecho aquí me sale. Y me sale, si acá se vuelve re loco, ¿sí? Entonces lo que él me está diciendo es que x.begin es un iterador. O sea, es un iterador de vector. Entonces, esa es la forma como escribirlo, ¿sí? Así como está acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, claro, así. Vamos a poner, entonces, eso es una variable. Vamos a hacerlo así, x.begin. Aquí lo que estoy diciendo es que x.begin lo voy a guardar en esta variable it, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo intento acá imprimir it, pues él no me va a dejar porque él no sabe imprimir un iterador. O sea, él me dice, no sé qué es eso. O no sé, no sé imprimirlo. Entonces, uno cómo hacía para acceder al valor de un puntero en C++, pues si ustedes se acuerdan, lo que uno usaba era el operador asterisco. Entonces el operador asterisco lo que me hace es que me accede a la posición a la que está apuntando este iterador. Entonces, digamos, en este caso el begin está apuntando aquí. Cuando yo le doy asterisco, lo que le hace es que me arroja el valor que está guardado en esa posición. ¿Sí? Entonces, si aquí ya ejecutó, me va a salir dos veces el 1. Entonces el 1 porque aquí lo imprimo normal. Y aquí porque lo estoy imprimiendo al revés. Perdón, porque lo estoy imprimiendo por medio del acceso al iterador. Ahora si yo acá en vez de x.begin, pues ya no sé, por ejemplo, más 2. X.begin más 2, ¿el que haría? Entonces lo que él dice es, se para acá y se corre las posiciones, 1 y 2. ¿Sí? Y con el asterisco accedo a esa posición que está ahí. Entonces si vemos ahí me arroja 3.
¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, bueno, yo quiero que usted me acceda a la posición x.rbegin, ¿sí? Ujú. Vamos a ver qué sale ahí. Listo, entonces aquí me está diciendo, oiga, estoy teniendo un problema porque usted me está diciendo que x es de tipo iterador, pero esto es un reverse iterator, entonces tengo que declararlo de esta forma, como está acá. Entonces le pongo aquí reverse iterator. Y ya, ahí ya sabe que, esto ya es de tipo reverse iterator, entonces ya sé manejarlo. Y ahí vamos a acceder a la posición. Entonces fíjense que me está arrojando el último, el 6, ¿sí? Porque como les dije, ¿qué pasó? Como les dije aquí, el rbegin es el último elemento, ¿sí? Bueno, aquí me están preguntando a qué se refiere. Bueno, es que aquí yo tengo esto con estos tiempos. Bueno, es porque estaba haciendo unas pruebas que días y dejé esto acá. El tiempo real es este acá. Eso es de Ubuntu. Aquí lo que está haciendo es como midiendo la ejecución. Pero bueno, vamos a quitarlo para que no se confundan. Pero el tiempo real es el que dice real. Listo, ahí ya para que no se confundan. 1 y 6. ¿Listo? Entonces, la pregunta aquí es, por ejemplo, si yo quiero acceder al 5, ¿ustedes cómo lo harían? ¿Cómo harían para acceder al 5? Sabiendo que el x.rbegin está aquí en el 6. ¿Qué pondrían acá? El rbegin más 1, dice Alonso. ¿Alguien se le ocurre algo más? ¿O están de acuerdo con eso? Tal vez el rbegin menos 1. Bueno, vamos a probar. ¿Qué hacemos con el rbegin punto más 1? Rbegin más 1. Efectivamente nos arroja el 5. Entonces, ¿esto por qué es? Porque aquí estamos yendo como en la dirección contraria, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy aumentando, lo que estoy haciendo es corriendo el iterador en esta dirección, ¿sí? Hasta que llega al r.end, ¿sí? Listo. Entonces, ahora sí. Bueno, un dato interesante también es que si ustedes usan C++ o C++, pues ya no tienen que escribir esto como, o sea, como toda esta definición, sino que pueden usar esto que se llama el auto, o el tipo auto. Lo que él hace es que él automáticamente les identifica qué tipo de datos es esto, ¿sí? O sea, si usted no tiene como que preocuparse, uy, ¿cómo era que se escribía esta declaración? Pues que ya auto lo puede deducir fácilmente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ordenar el arreglo, pues yo lo puedo hacer como sort, sort desde, entonces miren, aquí me dice como, ¿cuáles son los dos primeros, o sea, los parámetros que necesito? ¿Cómo estaba antes? Bueno, estaba así, así, pero pues no es necesario que se lo aprenda porque pues ya tiene el IT, perdón, el auto. Entonces con el auto pues ya sale. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ordenar el arreglo. Entonces lo que yo puedo hacer es sort de x.begin a x.end. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, inícieme acá y termine acá, pero este lo excluye. Entonces termina como uno antes. Y vamos a ver qué sale acá. Bueno, digamos que lo ordenamos. Vamos a invertir estos dos para que no quede igual exactamente. Y vamos a imprimirlo. Entonces, ¿cómo podemos imprimirlo? Bueno, podemos usar el for each, por ejemplo. Entonces, para cada elemento y que está en X, imprimimos Y. Le ponemos una coma. Y aquí un salto de línea. Entonces, esto es como de nuevo, o sea, aquí auto, lo que estoy haciendo es identificando cada elemento. Pero aquí no es como que sean iteradores ni nada, sino que es por cada elemento literalmente. Yo siempre pongo auto para no tener que poner int o lo que sea, sino él ya lo reconoce. Entonces, por ejemplo, ahí, bueno, vemos que no lo va a ordenar.
Por aquí me está diciendo que no estoy usando esta variable, pero bueno, no importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo hago esto? Le digo, ordéname rbegin a rend. ¿Qué creen que pasaría ahí? ¿Cuál sería la salida? Se lo ordena al revés. Exacto, lo ordena de mayor a menor. Entonces aquí vemos de forma descendente. Exacto. Porque entonces lo que hace es poner el menor acá, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, y así. Va hasta el final. ¿Cierto? Listo. Bueno, ¿qué otros métodos así clásicos existen? También existe el reverse. El reverse. Entonces uno puede ahí como mandarle el reverse. Y pues él lo que hace es le da la vuelta. Entonces son como cosas que uno suele usar. Entonces fíjense, 6, 5, 3, 4, 2, 1. Le doy la vuelta. ¿Qué cosas también? Ah, bueno. Existen funciones. Aquí digamos, vamos a mirar aquí cuántas funciones. Espera que no estoy duplicado. Existen funciones que me ayudan como a buscar cosas o a buscar cosas o a hacerle cosas al arreglo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay unos que llaman rotate, entonces me rota el arreglo. Shuffle o random shuffle me lo desordena. Sort me lo ordena. Este es otros tipos de sorts. Este me encuentra el enésimo elemento en un rango. ¿Sí? Y existen, bueno, estos de lower bound y upper bound, que son como para hacer búsquedas binarias en el arreglo. Entonces, la idea es que eso esté ordenado. Y ustedes pueden hacer búsquedas binarias. Y hay unos como estos, que entonces dicen, por ejemplo, este que se llama min element. Dice, retorna el menor elemento. Entonces, si vamos acá, es importante entender cómo que retornan las funciones. Entonces, por ejemplo, acá vemos que esto, el min element, es una función, recibe un inicio, recibe un inicio y un final, y que retorna, retorna un forward iterator, o sea, un iterador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar digamos que tenemos esto así desordenado, 5, bueno, 4, 1, 3, 7, algo así. Y yo quiero encontrar cuál es el mínimo elemento. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Pues yo puedo hacer esto. Digamos, mínimo elemento. Y entonces le mando el rango en el que quiero buscar. Entonces, digamos, desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Y aquí me sale un error. Y si vemos el error, me va a decir que él no sabe cómo imprimir un iterador de nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque este min element lo que hace es que me arroja un iterador a la posición. ¿Sí? Entonces él llega y busca cuál es el mínimo elemento y me arroja el iterador a la posición. Entonces, si yo quiero imprimir el valor, pues lo que hago es asterisco. ¿Sí? Asterisco. Y así cambio accedo al elemento. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá me arroja 1. 1 porque el 1 es el mínimo elemento. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿qué se les ocurre? O sea, digamos que yo no quiero saber el valor, sino que quiero saber la posición. Entonces, digamos, aquí en este caso está en la posición 1. Bueno, vamos a ponerlo aquí para que salga diferente. ¿Cómo yo podría saber cuál es la posición en la que está el 1? Usando así como cosas. Listo. Dicen que restarle el begin. Ajá. Ok. Entonces, lo que sería es como que aquí llego y le resto el begin, ¿cierto? Y tengo que ponerle un asterisco o algo así en algún lado. Como por acá. Cerrar esto entre paréntesis y ponerle un asterisco. O no sería necesario. No sería necesario. Bueno. Entonces probemos a ver qué pasa. También que nos arroja 2. Entonces fijémonos aquí qué es lo que está pasando. Este min element lo que hace es que me arroja un iterador, ¿cierto? Entonces digamos un iterador por aquí. Lo que estamos haciendo es que le estamos restando x.begin. Entonces le estamos restando este. Entonces cuando él hace la resta entre este menos este,
lo que encuentro es esta diferencia que hay entre los dos iteradores, porque este iterador está acá y este está acá. Entonces se encuentra la diferencia, ¿sí? Entonces, pues bien, o sea, ahí estamos súper. Entonces es importante tener eso. Sí, bueno, no sé si es que resta, no las direcciones de memoria, sino que resta como los iteradores. Entonces, pues, o sea, ¿qué pasa? Que si usted hace como it más, ¿sí? Lo que está haciendo es como que se corre al siguiente, o sumarle uno. Luego hace it más y así, hasta que llega, ¿sí? Hasta que llega al siguiente. Entonces es como si usted estuviera haciendo el proceso inverso. Es como usted arranca en este y le va haciendo it menos hasta que llegue a este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un orden establecido. ¿Sí? Porque yo sé que si hago muchos menos o me voy corriendo hacia la izquierda, en algún momento voy a llegar al iterador. Y sí, es como un puntero. La diferencia es que pues esto es lo que se usa como para las... Es como un tipo de dato definido eh, que tienen en las estructuras en C++, pero digamos que es un poquito más organizado. ¿Sí? Porque pues los punteros... O sea, ¿cuál es la diferencia con los punteros? A ver, digamos, pensemos en eso. Si ustedes tienen... Entonces, ustedes tienen aquí... Uy, digamos que los punteros de la forma de verlo son como cajitas. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes tienen... O sea, que esto es como la memoria, pero pues uno puede ver como cajitas. La memoria de C. Entonces, ustedes tienen acá un puntero, digamos que se llama P, puntero P. Y el P lo que hace es que le mira una posición de memoria, como tal. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen P, ¿sí? Lo que ustedes hacen es que lo mueven a la siguiente posición de memoria, ¿sí? Y luego cuando lo mueven, pues lo hacen P++, pues lo mueven a la siguiente dirección de memoria. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando ustedes crean memoria, ¿sí? Dependiendo de la forma en la que la creen, puede pasar que cuando ustedes hacen, por ejemplo, P++, ¿sí? Puede que, por ejemplo, este de acá, este lo vamos a rayar con negro, lo vamos a convertir. Este de acá, por ejemplo, haga parte del arreglo que ustedes crearon o de la estructura que ustedes tienen, pero puede que este no, y puede que este sí, ¿sí? O sea, ¿por qué? Por cómo está distribuida la memoria pues en el computador. Sí, puede que, digamos, esta la está ocupando alguien para allá, no sé, otra variable, y cuando ustedes asignaron la memoria, este, eh, o sea, esta era como la posición 0, y luego la siguiente posición es esta, la 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes hacen como P++, lo que pueden estar haciendo es que se están moviendo a esta posición de acá, ¿sí? Pero eso no hace parte de la memoria, ¿sí? Ahora, eso depende de cómo lo creen, porque si ustedes crean el arreglo estático, pues él les aloja toda la memoria pegadita, pues ahí no hay problema. Pero si lo hacen de forma dinámica, es un poquito más, o sea, pueden pasar cosas ahí extrañas, ¿sí? Entonces, pues digamos que la ventaja aquí de esto, pues digamos que, o sea, la verdadera diferencia no se ve tanto en los arreglos, sino por ejemplo en los sets. Ahorita cuando veamos los sets, vamos a ver como cuál es la idea. Entonces, lo que va a pasar es que cuando ustedes hacen, por ejemplo, el IT o el iterador él les va o los va a avanzar hasta la siguiente, como al siguiente elemento en la estructura que ustedes definieron, ¿sí? En cambio, un puntero, pues los puede mandar a cualquier otra cosa, ¿sí? Dependiendo, pues, de nuevo, cómo esté distribuida la memoria. Pero bueno, o sea, para no enredarse ahí, vamos a asumir que sí es lo mismo, ¿sí? Pero tiene sus cositas diferentes. Pero digamos que a nosotros no nos interesa, pues, tanto eso. Acá preguntan otra cosa. Mm, Cuando hago asterisco y t, eso da el valor del índice del mínimo elemento, ¿cierto? No el elemento, sino el índice. No. Asterisco y t me arroja el valor. Entonces, para que quede más claro, vamos a poner aquí, por ejemplo, 40, 40, 10, 30, 7, 60. ¿Listo? Entonces, si yo hago así, el asterisco acá, él me va a arrojar el elemento. Ah, sí, ya la envié. Tenemos 10, ¿sí?
¿Pero por qué? Porque le estoy dando el asterisco. El asterisco me bota el valor del mínimo elemento. ¿Sí? Y si yo le hago, bueno, le quito el asterisco, trabajo con el iterador y le hago x.begin, él sí me bota la posición porque resta los dos iteradores. Y entonces ahí ya me arroja 2. Está en la posición 2. ¿Sí? Ahí les envío el link para si quieren mirar cosas. Bueno, listo. Entonces hasta ahí, todo bien. Bueno, ¿qué otras funciones así raras uno tiene? O cosas que puede usar en los vectores. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Creo que nos metimos acá. Y bueno, tenemos esto de Next Permutation, que lo que hace esto es como que me va transformando el arreglo, encontrando cada una de las permutaciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Lo importante es entender siempre qué recibe y qué hace cada función. Entonces, por ejemplo, esta me recibe un iterador, pero bueno, en este caso puede ser bidireccional, que es el primero y el último. ¿Sí? Y entonces, bueno, vamos a copiarnos aquí de esto. No, vamos a hacerlo acá. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro arreglo, ¿sí? Y vamos a hacer, entonces, vamos a decir, mientras que haya una siguiente permutación, entonces, next permutation me arroja un booleano, me dice como si existía una siguiente permutación o no. Y entonces le mandamos el inicio y el fin, entonces, por ejemplo, x.begin, x.end. Entonces esto lo que va a hacer es que me va a empezar a transformar el arreglo buscando permutación tras permutación tras permutación. Y las va a arrojar ordenadas. Entonces es muy útil a veces cuando uno tiene que hacer un fuerza bruta, pues en vez de hacerse una recursión, lo que hace es, lo hace iterativo con esta función. Entonces si nosotros imprimimos aquí esto, pues vamos a ver que nos va a ir arrojando todo. Vamos a quitarle esta coma. Aquí tal vez me salgan muchos resultados porque esta permutación está grande. Entonces fíjense que ahí lo que van haciendo es me va transformando internamente el vector, solo con llamar a esa función. Entonces digamos arranca en esta, bueno, en esta, luego me bota la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente, y están ordenadas así en orden lexicográfico. ¿Sí? Entonces fíjense que están en orden. Y así. Dice, ¿por qué hay dos? Default y custom. Default y custom. Esto. Porque, bueno, eso era lo que iba a decirles ahorita. Me iban a poner una pregunta ahí. Porque o sea, una función puede recibir varios parámetros. Entonces está la de por defecto, que es úseme el comparador que está por defecto. Y tenemos el custom, que es úseme un comparador custom que yo le voy a dar. ¿Sí? Entonces, por eso hay dos. Entonces, digamos, ahorita vamos a poner el ejemplo con un sort. Porque si ustedes pueden decirle, por ejemplo, si ustedes tienen que ordenar el arreglo de una forma diferente, o sea, no el por defecto, que digamos es como comparar números o lo que sea, pues ustedes le pueden decir cómo quieren comparar el vector, las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá un ejercicio. Supongamos que, vamos a comentar esto acá, supongamos que tenemos, ya no es un vector de enteros, sino que vamos a poner un vector de parejas. ¿Listo? Ahí. Un vector de parejas. Entonces, pues aquí ya no me va a recibir como números, sino que me va a recibir parejas. Entonces vamos a hacer 1 con 2. Por ejemplo, aquí tenemos 3 con 2. Aquí vamos a poner 1 con 2, también 1 con 3. Y por ejemplo, 4 con 5. 4 con 5. No, 4 con 1. Y aquí vamos a poner 4 con 3. Y aquí vamos a poner 2 con 1. Algo así. Listo. Entonces ahí tengo. Ahora ya no estoy guardando enteros, sino que estoy guardando parejas. Esto de parejas es
es un tipo de dato, pues que me guarda una pareja, o sea, dos elementos en cada posición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago, por ejemplo, sort y le digo x.begin y x.end? Imprimamos los valores. Entonces yo le digo auto por cada elemento que está en x, vamos a imprimir x.first y x.second. Entonces esto del first y second es para acceder a los valores. Entonces eso me accede al, perdón, aquí es elemento. Entonces esto me dice cuál es el primer elemento, el primer valor del elemento y el segundo valor del elemento. Entonces este es el primero, este es el segundo. Primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo y así. Entonces vamos a ver qué orden nos arroja ahí. Entonces ejecutamos. Y vemos que nos arroja este orden. Entonces aquí, ¿qué vemos? Cómo uno compara elementos. Si uno cómo compara parejas. ¿Alguien sabe cómo se comparan parejas? ¿Cómo comparar? El ABC. Es como comparar el abecedario. Uno, luego dos. Ajá. El que tenga mayor first, distancia entre los dos puntos. Bueno, entonces, la forma de comparar parejas es, bueno, de comparar parejas y tuplas en general. ¿Listo? Entonces, esto es importante tenerlo claro. Porque, por ejemplo, ustedes pueden comparar también vectores. Pero ¿cómo comparan vectores? Como si estuvieran comparando tuplas. Entonces, lo que ustedes tienen es acá, tenemos en este caso, vamos a dejarlo como dos cajitas. Entonces, tenemos la cajita, que es el primer elemento. Este es el first y el second. ¿Listo? Vamos a ponerle, este es F y este es S. El first y el second del elemento 1. Vamos a ponerle E1. E1 es este. Y E2 vendría siendo el first y el second de este. Entonces lo que él hace es que él empieza en orden, de izquierda a derecha. Entonces primero compara estos dos. ¿Sí? Y él dice, bueno, voy a compararlos por first. Si resulta que este, el primero, es menor que este, significa que este va primero. Pero si resulta que este first es menor que este, resulta que este va primero. Y si son iguales, pues ¿qué tengo que hacer? Irme a la segunda posición y comparar. Entonces vamos a comparar ahora por second. Dado que ya son iguales en first, comparo en second. ¿Sí? Y ahí me dice cuál es el mayor. Ahora, si acá fueran iguales y existieran aquí más cajitas, o sea, más valores, pues se empieza a comparar por acá, por la siguiente, y por la siguiente, y así hasta que encuentren un desempate o hasta que se acaben. En dicho caso, pues serían iguales. ¿Sí? Pero entonces, esa es la forma en la que él compara. Listo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que nos arroja, sí, entonces fíjense acá, por ejemplo, estas dos tienen el primer valor igual y esta sale primero. ¿Por qué? Pues porque está en el second este es menor. Aquí ya compara, o sea, fíjense en este con este. ¿Por qué sale primero este? Porque el first es menor que este. Entonces ahí hay desempate y ya sale este. Y así. ¿Listo? Listo. Pero entonces supongan que ustedes no quieren ordenar así. Ustedes quieren ordenar de otra forma. Entonces, este es el por defecto. Y el custom es cuando miren que esto recibe un tercer parámetro, que dice un comparador. ¿Sí? Entonces, lo que él me está pidiendo es, necesito un comparador. Ahora yo voy a escribir un comparador custom, o sea, custom porque yo lo escribo. Y bueno, ¿cómo se escribe un comparador? Pues uno tiene que pues, tener en cuenta cuáles son las funciones o como las restricciones para escribir un comparador. Entonces, a ver, no sé si acá nos diga como que necesita. Dice que tiene que ser de tipo compare. Pero, bueno, digamos que ya uno probando. No, que acá dice algo. Bueno, no dice nada. Bueno, seguramente si uno lee por ahí, le dice, pero pues yo les voy a adelantar el trabajo y es, lo importante es que sea una función que retorne un booleano, ¿sí? Y ustedes les pueden poner el nombre que ustedes quieran, digamos, CMP de comparador. Y lo que hace esto es que, pues,
dependiendo del tipo de dato que nosotros vayamos a ordenar o a comparar. Digamos, en este caso estamos ordenando pairs. Entonces, él tiene que recibir, bueno, tiene que recibir un tipo de dato, el primero, y otro tipo de dato, el segundo. ¿Por qué? Porque nosotros comparamos de a dos elementos. Lo que el sort necesita es un comparador que coja dos elementos y me diga cuál es menor. Ahora, ¿cuándo retorna true? Pues retorna true si A es menor a B. Y de otra forma, retorna falso. ¿Sí? Entonces, únicamente debemos retornar true si A es menor a B. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros queremos comparar únicamente por el second. O sea, nuestro orden solo se va a tener en cuenta el second. Entonces, lo que nosotros le vamos a decir es, bueno, retórneme que A.second es menor a B.second. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué le estamos diciendo? ¿Esto cuándo va a ser true? Únicamente cuando el A.second sea menor al B.second. En los demás casos va a ser falso. O sea, creo que le estamos diciendo es compáreme por la segunda coordenada. ¿Sí? Y aquí le vamos a enviar el CMP. CMP. Entonces, listo, ahí ya tengo todo. Vamos a ver si nos arroja un error o no nos arroja nada. Pues bueno, no nos arroja nada. Pero, entonces fíjense que aquí ya cambia el orden. Fíjense que ahora me está arrojando primero los que tienen el second de primeras, ¿sí? Y luego los que tienen, bueno, los que tienen 2 acá y el 3 acá, ¿sí? Y cuando hay empate, ¿qué pasa cuando hay empate? Pues digamos que no hay un orden garantizado, ¿sí? No hay un orden garantizado por el tipo de sort que es. Si fuera, por ejemplo, un stable sort, ahí sí estaría garantizado que en caso de que haya empate, pues se los dejan en el mismo orden relativo de como estaban acá, ¿sí? Vamos a mirar acá qué pasa con este stable sort. Bueno, aquí creo que nos arroja igual. Sí, nos arroja igual, pero bueno. Pero bueno, o sea, eso es como por cómo funciona, porque este sort funciona con random, ¿sí? Con accesos aleatorios. Pero bueno, digamos que siempre es importante como definirle todos los casos, ¿sí? Entonces, digamos acá, yo lo que podría decir es, bueno, en caso de empate, entonces, bueno, si A.second es igual, o más bien, si son diferentes, comparémoslos de esta forma. Ahora, si no, o sea, en caso de que sean iguales, lo que va a hacer es que va a decir, me va a retornar A.first menor a B.first, ¿sí? Entonces vamos a ver qué va a pasar ahí. Listo, entonces ahí, cuando hay empates, fíjense que aquí ya cambió. Antes me arrojaba primeras el 4, ahora me arroja primeras el 2. Porque le estoy diciendo que de primeras me ponga, en caso de empate, el que tenga el menor este. Y también podría hacerlo al revés. O sea, así. Que lo haga al contrario. Entonces, que esto sea true cuando este sea mayor a este. Entonces, lo que estamos diciendo es que A es menor a B cuando son iguales, en caso de que la primera coordenada sea mayor a esta. Entonces, fíjense que primero me sale, en caso de empate, primero me sale ya la primera coordenada de mayor a menor. ¿Sí? Listo. Ahora, cosas de buenas prácticas que tal vez algunos compiladores pidan es, se supone que como nosotros estamos haciendo un comparador, esto debería ser constante. ¿Por qué constante? Porque nosotros tenemos que garantizar que los elementos no van a cambiar acá. ¿Sí? Que por ejemplo yo no voy a hacer algo como A va a ser igual a 2,3. Porque, porque pues un comparador no debería cambiarme los elementos. ¿Sí? Entonces, por eso le ponemos esto de const, para que el compilador sepa y me ponga un error cuando en caso de que haya un cambio de algún elemento. ¿Sí? Entonces, esos ya son como más buenas prácticas. Listo. ¿Hay preguntas hasta ahí? Bueno, listo. Entonces, resulta que hay algo que se llama como funciones lambda, ¿sí? O funciones anónimas. ¿El CMP no recibe parámetros? No, no. O sea, aquí lo único que ustedes, o sea, aquí
no es que ustedes estén llamando a CMP, sino que le están diciendo, el comparador es este. Cuando usted lo tenga que llamar, úselo. Entonces, digamos, nos vamos aquí a la implementación del sort. Aquí él recibe el comparador, ¿sí? Y entonces, si ustedes miran acá, bueno, él llama acá a un sort interno y le envía el comparador, ¿sí? Bueno, creo que por aquí también, no, esos son asserts. Pues ya si uno se va más interno, pues aquí lo que él hace es que este comparador lo va a llamar acá. Fíjense que lo llama acá, ¿sí? Entonces, él lo usa para comparar. Eso es lo que estamos diciendo. Como úseme este comparador para ordenar. No es que lo esté llamando. ¿Listo? Los parámetros son los que aparecen antes del CMP. ¿Cuáles parámetros? O sea, aquí yo lo que hice fue definir el comparador. Y aquí lo que le dije fue, mándelo y úselo. ¿Sí? Entonces, como ya está definido, él lo va a usar por allá. No sé si es claro eso. O sea, aquí no lo estoy llamando. Solo estoy diciendo el nombre para que él lo use. Bueno, eso sería como un puntero a una función. No, no, bueno, tal vez. Pero simplemente es decirle, bueno, no sé si sea un puntero exactamente. Pero es como, este es el comparador. Y ya. Ese algo.h está solo en Visual Studio Code o en cualquier editor aparece. Creo que eso está en cualquier editor, porque, o sea, lo que pasa es que estas cosas son librerías que, o sea, fíjense la dirección donde esto está. Eso está por allá donde está instalado el compilador. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo estoy importando aquí todas las librerías, pues Visual Studio Code como que me lo identifica y me lo lleva. Pero eso está en cualquier, o sea, cuando ustedes instalan el compilador y las librerías, esas están por ahí en algún lado guardadas en el computador, ¿sí? Lo que pasa es que aquí Visual Code me las pone más fácil. Pero pues también ustedes pueden, digamos, entrar acá y buscar las implementaciones internamente. No me acuerdo ahorita cómo es bien, pero ustedes pueden buscar como implementación del sort y él los manda allá al código. Bueno, listo. Una pregunta. No, esta es la misma ahorita. Listo, entonces, bueno, existe algo que se llaman como funciones anónimas, ¿sí? Y es que ustedes pueden acá mismo definir, eso ya viene con C++, 11 en adelante. Y es que ustedes pueden acá mandarles como una función. Ustedes lo que van a hacer es como escribir el comparador aquí directamente, ¿sí? Entonces creo que ustedes pueden ponerles como, bueno, no estoy seguro si el auto funciona acá, probemos. Entonces lo que estoy es haciendo, escribir la función, o sea, esta función de acá, pues la voy a escribir aquí directamente para decirle qué es lo que tiene que hacer. Y entonces aquí yo escribo el código. Entonces, ¿qué escribo acá? Pues lo mismo, o sea, lo que escribo es cómo comparar dos elementos, A y B. Entonces, yo diría como, bueno, retórneme a.second, o más bien a.second, si menor a b.second simplemente. Así. Y miremos si esto compila, tal vez no compila. Miremos qué pasa. Bueno, parece que sí compiló. Yo borré el... Rayos. Borré lo que estaba imprimiendo. Ahí está. Listo. Entonces, digamos aquí no me toca decirle como qué tipo es, porque él automáticamente identifica que pues como estoy ordenando un vector de pairs, pues él sabe que A es un pair y B es un pair también, ¿sí? Este ampersand de acá es para decirle que estos parámetros van a ir como por referencia. Y si no se los pongo, lo que va a hacer es que los va a crear como una copia, pero pues lo va a hacer un poquito más lento. Entonces, bueno, o sea, esto es para decirles que existen este tipo de funciones, que son funciones unknown o, bueno, lambda, bueno, eso tiene varios nombres. Y pues hacen que el código pues quede como un poquito más corto, ¿sí? Pues porque es más corto escribir esto que escribir esto, ¿sí? Y pues también es un poquito también más directo. O sea, pero es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Solo que aquí yo la definí aquí la función, aquí yo la definí acá y se la mandé de una, ¿sí? La lambda en general
mm, pues digamos, aquí como es un comparador, pues uno solo le puede mandar pues las que necesita, ¿sí? Por ejemplo, o bueno, probamos, nunca lo he hecho. Pero yo creo que si aquí le mando otra cosa, él se va a volver loco y me va a decir, oiga, ¿qué es esta vaina? No, eso creo. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Él me dice, oiga, yo esperaba solo dos elementos y usted me está mandando tres. Sí, acá dice. Entonces él se vuelve loquito ahí. Pero pues ustedes pueden definir funciones afuera. Digamos, vamos a hacerlo de otra forma para explicar mejor esto. Digamos que yo les voy a decir que voy a hacer una función de tipo auto. Bueno, vamos a hacerlo de ceros. Sería una función que me va a retornar un booleano y me va a recibir dos parejas. Vamos a ponerle aquí, bueno, pair, sería sí, pair de int, y otro que va a ser un pair de int también, ¿sí? Le vamos a llamar cmp, vamos a comentar esto acá, y vamos a decirle, vamos a poner acá el ampersand para que nos use las cosas por referencia, y aquí entonces me dice listo. O sea, aquí lo que yo estoy diciendo es como escribiéndole la firma de la función. Y acá ya escribo como tal la función. Entonces, vamos a copiarnos de acá. Y entonces vamos a decirle aquí, bueno. Esto Uy. Entonces aquí yo lo que le estoy diciendo es, bueno, me va a recibir dos elementos. Tengo que quitarle estos const, porque aquí no se los puse const. Y aquí voy a escribir la función. Y le pongo punto y coma al final. Entonces aquí me va a salir un error porque me está diciendo como que me falta cerrar aquí el menor. Sí. Entonces, de nuevo, aquí lo que estoy diciendo es, estoy escribiendo una función que va a retornar un booleano, ¿sí? Y me va a recibir dos parejas. Y aquí me sale un error porque me dice que no estoy, creo que dice que no estoy retornando nada. Porque claro, no estoy retornando nada. Entonces aquí yo le voy a hacer return a punto first mayor a punto second. ¿Listo? Y allá ya está todo bien. Y ahora se la voy a mandar acá. Yo le voy a decir, bueno, úseme esta función que acabo de definir acá. Así, acá. ¿Sí? Y entonces, pues ahí me llegué a ejecutar. Vamos a mirar si esto funciona. Y bueno, listo, ahí está funcionando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama también como una función. Bueno, eso no sé si sería anónima porque aquí la estamos guardando acá. Pero pues algo que ustedes pueden hacer para no tener que escribir todo esto es que ustedes le ponen auto. Auto, entonces ya automáticamente a partir de esto y de lo que retorna la función, él ya sabe. Entonces me dice, esto es de una función lambda que es de tipo que retorna un booleano y recibe dos parejas. Y listo. Entonces aquí lo probamos y ahí queda. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo puede ser útil esto? Pues, por ejemplo, cuando ustedes quieren acceder y hacer cosas acá con el vector. Entonces, es como si esto fuera una variable global, prácticamente, y aquí ustedes la pueden usar dentro. Y pues, bueno, acá ustedes, pues ya, acá porque es un comparador, necesita dos, pero pues si ustedes le quieren mandar 20 variables, pues se las mandan todas. O si ustedes no quieren usar variables que tengan definidas acá en el main, pues se las mandan ahí. Y así. Listo. Entonces dice, lambda reemplaza a CMP. No es que lo reemplace, sino que la función CMP la estamos escribiendo de varias formas. Aquí la escribimos como una función normal, lo que siempre estamos acostumbrados a ver. Aquí la escribimos como una función lambda, pero siempre estamos mandando el mismo CMP. Ahorita la escribimos acá como una función anónima, porque digamos no la encapsulamos en ningún lado, sino que él automáticamente la encapsula, ¿sí? Pero siempre estamos haciendo lo mismo, o sea, siempre le mandamos, estamos definiendo la función CMP de diferentes formas. Listo. ¿Y se puede escribir directamente el lambda en lugar de CMP? Sí, pues eso fue lo que hicimos ahorita. La escribimos acá directamente. Acá me preguntan que si el auto en ese caso se puede cambiar por bool. No porque el auto lo que hace es toda la definición. O sea, ¿se acuerda lo que escribimos ahorita acá? Que había un mamutero que sea como function, de bool, bla, 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 bla. Eso lo que hace es auto
Y fíjense que es lo que me dice acá. Me dice que es de tipo lambda, o sea, lo identifica. Entonces, si le pongo bool, pues o sea, me va a decir, oiga, ¿cómo así? Hay un error, ¿sí? Porque me dice, faltan cosas. Entonces, eso es lo que hace aquí el auto. Entonces, el auto es un tipo genérico, básicamente. Listo, bueno. ¿Tienen más preguntas de esto? O sea, esto es un poco confuso, pero pues, o sea, se los quería comentar porque simplemente a medida que el lenguaje se va actualizando, pues uno se debe ir actualizando también, ¿sí? Y pues usar esto es mucho más elegante y pues a veces es más chévere. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer varios comparadores, pues aquí ordenan de una forma y le mandan un comparador y de otra forma y le mandan el comparador acá directo y no tienen que estar como creando aquí funciones poniéndoles MP1, MP2, MP3, sino aquí se los mandan directamente. Bueno, aquí me dicen que lo devuelva un poquito. Bueno, voy a volver el código. Aquí estamos. Así era como estaba antes. ¿Listo? Pero pues igual, o sea, no, no vale la pena tanto gastar tiempo ahí en eso si le podemos poner auto. Ahora, es posible que a veces cuando ustedes hagan funciones recursivas de esta forma, les va a salir error. Y ahí sí les toca escribirlo todo completo. Porque al ser una función recursiva, como que él no identifica qué tipo de dato hay que devolver. Entonces, bueno, ahí uno va mirando como cuando usa las funciones lambda, cuando no, y así. Bueno, listo. Esto por este lado. ¿Qué más hay? Mm, bueno, no, creo que eso es casi todo de acá. Ah, de hecho, me extendí un poquito, pero no importa. Entonces, bueno, otros tipos de estructuras que también existen, pues está el set. ¿Sí? Entonces aquí set, por ejemplo, enteros. Vamos a ponerle X. Y entonces aquí es donde viene lo interesante de los iteradores. Y es, bueno, primero, ¿qué es un set? Ah, bueno, acá me preguntan, ¿el ampersand entre los corchetes indica que se pasa por referencia? Sí. Significa que los elementos que se van a usar en la función se pasan por referencia. Si no le ponen el ampersand, lo que va a hacer es como crear una copia de cada elemento. Bueno, no sé si es los que van dentro o los que no, creo que no son los que van dentro, sino los que se acceden, porque como que uno dentro de la función puede acceder a cosas que están definidas afuera. Entonces es como, o puede crear copias o puede manejarlos por referencia. ¿Sí? Pero bueno, si quieren, pueden hacer la prueba, porque eso sí no lo he probado, entonces no quiero decir cosas que no son. Ujú. Entonces el set es un conjunto, exacto, o sea, un conjunto de elementos. Sí, entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, ahora, ¿cómo uno le mete elementos al set? Pues lo podemos hacer de la misma forma que tenemos hacia ahorita. Como aquí le mandamos los elementos 5, 2, bla, bla. Pero pues también lo podemos hacer como x.insert. Entonces vamos a meter elementos. Bueno, el set tiene varias propiedades. Una de ellas es que al ser un conjunto, como que no deja meter repetidos. Por ejemplo, si hacemos esto. ¿Listo? Bueno, sí, vamos a hacer 3. Así. Él no deja ponerle repetidos. Y vamos a imprimirlo. Entonces vamos a decir, por cada elemento que está en X, imprímame E y un espacio. Y salto de línea. Entonces vamos a ver qué pasa acá y cómo podemos ir usando los iteradores. Entonces tenemos, fíjense que aquí yo metí primero el 5, luego otro 5, luego otro 4, otro 3. Y fíjense que aquí me está saliendo ordenado. ¿Sí? Entonces, una de las características del set es que él me mantiene todos los elementos ordenados todo el tiempo. Entonces, yo le voy metiendo elementos, elementos, elementos y él me los mantiene ordenados. También no me deja tener repetidos. ¿Qué pasa si quiero tener repetidos? Pues uso multiset. Pero bueno, esto lo voy a poner acá, pero no lo voy a explicar porque pues es muy parecido. Multiset. ¿Sí? Fíjense que aquí me lo mantiene ordenado, pero ya me deja tener repetidos. Bueno, pero vamos a usar un set. Ahora, pregunta del millón. ¿Qué pasa si yo hago esto? X.begin. Primero, no me va a dejar, ¿cierto? No me va a dejar como imprimirlo porque me dice que es un iterador. Pero ¿qué me sale? ¿Qué me debería salir si yo hago esto? X.begin. ¿Me debería salir el 5? ¿O el 4? ¿O el 3? ¿Qué dicen ustedes?
3. El 3. En efecto, el 3. El 3. Ahora, ¿por qué el 3? Por lo que él siempre lo mantiene ordenado. ¿Qué pasa si yo hago, por ejemplo, aquí inserto el 2? De primeras. Pues me va a salir el 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El set por debajo funciona como un red black tree. Ahora, no sabemos qué es un red black tree, pero lo que hay que tener en cuenta es que es un árbol balanceado, binario, como un BST, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo le meto el 2, pues cambiamos al 2, luego vendría, bueno, vamos a dejarlo más bien, insertemos, digamos, el 3 primero, para que esto tenga más sentido así, digamos, el 3, entonces aquí metemos el 3, me queda una raíz, aquí voy a tener el 2, aquí voy a tener el 4, y dado que, no, después voy a tener el 5, perdón, el 5, le voy a tener el 4, ¿listo? Entonces, ¿qué es un BST? Digamos, para los que no saben, es como un árbol o un conjunto de nodos, de tal forma que esta es la raíz, o sea, como el inicio, o raíz se le llama, y todos los elementos o los hijos que están a la izquierda son menores o iguales a la raíz, en este caso menores porque no deja de tener repetidos, y los que están a la derecha son mayores, ¿sí? Entonces aquí están menores, aquí están mayores. Y también se cumple para, o sea, se cumple para todos los nodos. Entonces, digamos, aquí en el 5, fíjense que lo que está a la izquierda es menor y lo que está a la derecha es mayor. Bueno, a la derecha no hay nada, entonces no importa. Bueno, eso es más o menos así por debajo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno hace el punto begin? Digamos que eso se llama X, ¿no? Entonces, este vendría siendo el begin. Y entonces aquí es donde viene lo interesante de por qué esto no es como tan igual a los punteros. ¿Sí? O sea, sí, pero no. Y es que cuando ustedes hacen begin más 1, por ejemplo, bueno, no begin más 1, sino begin más, por ejemplo. Porque begin más 1 no se puede. Hacen begin más, o más begin. O también pueden hacer next de begin. Llamar la función next. Es más claro. Next de begin. ¿Qué es lo que él hace? Lo que él hace es que me bota el iterador al siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento? Bueno, perdón, aquí me estoy equivocando, el begin no es este. El begin es el 2 porque es el menor. Perdón. Este es el begin. Vamos a ponerle otro color. De verde. Azul. Entonces, este vendría siendo el begin. ¿Sí? Cuando él hace begin más, o next de begin, lo que él hace es que me va a arrojar este. ¿No? ¿Sí? Entonces él sube acá. Me dice, el siguiente es este. Luego, ¿quién va a ser el next de begin? Va a ser este de acá. Y luego, ¿quién va a ser el next? Este de acá. Y luego, ¿quién va a ser el siguiente? El end. Entonces, el end es acá un nodo ficticio que tiene nulo. Nulo. Y este vendría siendo el end. Entonces aquí es cuando él ya acaba y dice, bueno, ya aquí no me queda nada más. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí no es como en el arreglo, que está todo así pegadito, sino que por ejemplo aquí dio un salto de acá a acá. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que es, pues todo eso me lo manejan los iteradores sin problema. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir este for de acá para entenderlo un poquito mejor, de otra forma. Entonces, vamos a decir auto y t va a ser x.begin. Entonces, x.begin, arrancamos acá. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer un for normal. Entonces, vamos a hacer un for. A ver si lo vamos a hacer así. Y t va a ser el que va a ir iterando. Entonces, inicialmente lo asignamos a punto begin. Y vamos a iterar hasta que it sea diferente a x.end. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es, mientras no haya alcanzado al final, sigas ejecutando. ¿Y cuál va a ser el aumento? El aumento va a ser it más. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es corriendo el iterador una posición. Ahora, ¿qué vamos a imprimir acá? Vamos a imprimir asterisco y t.
¿Listo? Entonces asterisco IT lo que me va a hacer es, me va a imprimir el valor del iterador en cada momento. Entonces vamos a ver qué nos va a salir. Entonces fíjense que me sale 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él me los va recorriendo en orden. ¿Listo? Ahora, para que quede más claro, lo que yo puedo hacer acá es IT, next de IT. Bueno, IT es igual a next de IT. Porque next de IT solo me arroja un iterador. ¿Sí? Y bueno, fíjense ahí cómo se escribe. Sería un iterador de tipo set. ¿Sí? Que es lo que reemplaza justamente el auto. El auto me está diciendo que es un iterador de set. Listo. Muy bien. Primero vamos esto. ¿El costo de mover iterar, ya sea con más o con next, es un set? ¿Es logarítmico o es constante? Es una pregunta. Yo diría que es constante, pero podemos preguntarle a la referencia. Bueno, aquí. Bueno, next. Más. Yo creo que sí es constante porque. ¿Por qué? ¿Cómo era? Next set. Porque como que ya tiene el orden allá predefinido por debajo. Yo diría que sí. A ver, acá dice complexity constante. Ok. Y si no, lineal en n. Entonces, acá dice constante para random access iterators. ¿Sí? Entonces, pero la cuestión aquí es que en un set no es un random access iterator. Entonces, pues como que el... o sea, ¿cómo le digo yo? No, la verdad no estoy seguro. No estoy seguro y no quiero decir algo que no sea. Pero voy a llevar esa pregunta y mirar si la puedo googlear. Pero diría que es más rápido, no creo que sea logarítmico. O pues a veces tal vez sea logarítmico, pero a veces no. O sea, me explico. Como que a veces tiene que hacer, digamos aquí. Estoy aquí y me paro acá, pues no me gasté nada. Y luego me paso para acá sí me gasté 2 pasos. ¿Sí? Yo creo que funciona así. ¿Sí? Como pam, ¿sí? Me muevo 2 pasos, luego me devuelvo, entonces me gasté un paso y así. Pero bueno, voy a buscar exactamente para mirar cómo funciona. Sí, la verdad nunca lo había pensado. Listo. Bueno, entonces aquí vemos que nos imprime todo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si hago x.rbegin? Itero hasta x.rend. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Será que uno arroja al revés? Me la arroja al revés. Ahora, para que quede claro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer este mismo orden en el que lo estoy recorriendo. Entonces, fíjense que me sale 5, 4, 3, 2. Pero lo voy a hacer, bueno, o como lo harían ustedes más bien. No con rbegin, sino a punta de, solo con iteradores normales. O sea, con begin y end. Bueno, con ese tipo de iteradores, sí. No con los reversos, sino con los iteradores normales. ¿Cómo podrían hacer cómo iterar sobre los elementos al revés? Solo como una prueba para ver si más o menos han entendido. ¿Qué se les ocurre ahí? No, sin el rbegin. Me les voy a dar una pista. Es una función que se llama pref. Pref lo que hace es que hace lo contrario a next. O sea, me manda el iterador anterior. Entonces, bueno, voy a hacer acá. Ahora acá escriben algo. Por auto IT, x igual a x punto en menos 1
Más o menos, sí, más o menos. Lo que pasa es que no puede hacer -1, porque bueno, acá como son iteradores del set, uno puede hacer como +1, -1, no, sino que toca hacerle más o menos. Pero entonces, claro, o sea, yo puedo arrancar, entonces vamos a hacer esto. Vamos a arrancar en el previo al end. Entonces arranco el previo al end, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, mientras sea diferente al begin, y me voy a correr hacia atrás, ¿sí? Y ahí lo que va a pasar es que me va a imprimir todos menos el primero, porque pues se sale cuando es x.begin. Pero bueno, vamos hacia atrás. 5, 4, 3. Y aquí me tocaría imprimir x.begin. Así. ¿Listos? Y 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora qué pasa si tuviéramos pairs acá. Tenemos que tener un pair de int como int. Y acá vamos a hacer 3, 1, 3, 1, 1, 2 y 2, 7 y 6, 5. Listo. Bueno, aquí va a tener un error. Va a tener un error acá y es que él no sabe imprimir un pair. O sea, aquí me toca imprimirlo o el first o el second. ¿Sí? Entonces aquí vamos a usar un operador que se llama el operador flechita. O yo le digo operador flechita. Acá me preguntan, ¿y si tratamos de hacer ese for con un set vacío, se rompe el programa o simplemente no se ejecuta? Qué una pregunta. Con un set vacío se rompe. Se rompe porque no hay previo al end. ¿Sí? Porque digamos como que hay el begin y el end son los mismos, porque está vacío. Entonces sí se rompería. O sea, le va a salir como runtime error o segmentation fault o algo así. Listo, entonces el operador flechita. Entonces resulta que, bueno, o sea, yo en realidad puedo acceder de varias formas a esto. O sea, yo primero puedo convertirlo en valor, imprimirlo así, first, y luego acá, así, it.set. ¿Cierto? Yo puedo hacer esto. Bueno, vamos a ignorar el primer elemento porque me apetece escribir tanto. Vamos a esperar a arreglo esto más bien. X.begin y x.end. Y esto va a ser igual al next. Listo. Entonces, fíjense que pues aquí lo que yo estoy haciendo es accedo al valor y luego le hago punto .first y accedo al valor y luego punto .second, porque son parejas. ¿Sí? Pero hay algo que uno puede hacer y es, como son punteros, bueno, punteros entre comillas, yo puedo usar el operador flechita. Yo le digo así, la verdad no sé cómo se llama esto. Pero operador flechita para acceder a los valores. Sin tener que yo convertirlos a esto, sin tener que como obtener el valor real del puntero. Entonces lo que le hace es como que al hacer punto .first me accede al primer valor y el punto .second me accede al segundo valor. Esto es pues porque son parejas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí también funciona, ¿sí? Entonces son como diferentes formas de acceder a los datos, ¿sí? Esta obviamente es más eficiente porque no tiene que hacer conversión de nada. En el asterisco, pues tiene que acceder al valor, convertirlo en un pair, y luego se accede al first. Y así. Entonces, cuando ustedes quieran acceder como a un valor de un puntero, pues usan la flechita. ¿Sí? Sí, con asterisco también funciona. Así como le mostré ahorita. Ahorita está esto con asterisco. Con asterisco, pero punto first. No con flechita porque ya no es un puntero. Entonces toca con punto. Si es un puntero o un iterador, es con flechita. Bueno, pero pues en realidad uno nunca usa esto así, o casi nunca. A menos que, por ejemplo, tenga que acceder al begin. Sí, vamos a hacer esto. Begin.first. Si yo hago esto, voy a imprimir 1, porque es el menor de todos en el first.
Y si hago esto, second, pues me va a imprimir 2, porque es el acompañante, que es este. Me va a acompañar. Pero usualmente cuando uno necesita iterar un set o un map o algo así, pues uno usa un for each porque es más fácil, o sea, es más cortico. Entonces aquí hago e.first y e.second. Ahora, ¿por qué uso puntico acá y no flechita? Porque esto, o sea, cuando ustedes hacen el for each, están iterando por los elementos. Entonces, eso lo que está haciendo es, ya está haciendo la conversión, ¿sí? O sea, E es el valor como tal. E no es un iterador, sino que es el valor. Fíjense que si aquí yo me paro acá, él me dice que es de tipo pair, ¿sí? De tipo pair. No de tipo iterador. Por ejemplo, ahí que así. Bueno, aquí me falta un inline. Así. Y bueno, pueden hacer lo mismo con map. O pueden leer aquí la referencia. Y ya. O sea, es súper similar, ¿sí? Entonces, eso es como lo que hay que tener en cuenta. También pueden leer aquí sobre otras cosas que hay, que son como las colas y las stacks. Que bueno, son como arreglos, pero digamos que tienen unas funciones diferentes. O son diferentes estructuras. Entonces pueden buscar aquí como en alguna parte, buscan aquí, por ejemplo, stack, 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 y ahí les mostrará ejemplos de stack. Que es lo que le dice como, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces no puede como acceder a un valor, insertar un valor, mirar si está vacío, mirar el tamaño, y así. Entonces, vamos a sacar un ejemplo. Entonces acá dice, bueno, stack. Entonces lo que uno puede es como agregarle elementos, ¿sí? Entonces agregamos el 10, luego el 20, y luego podemos acceder al top e incluso cambiarle el valor. Bueno, restarle 5 en este caso. Y cuando hacemos el punto top, lo que él hace es que acceda al último elemento que haya accedido. En este caso, pues 20 menos 15, menos 5, 15. ¿Por qué? Porque el top lo que hace es como acceder al último elemento que se haya insertado. Sí, bueno, ahí ustedes pueden como leer un poquito más y hacer pruebas, pero pues no le quiero gastar, digamos, tanto tiempo a esto porque pues la idea también es como que ustedes ahí interactúen un poco con el lenguaje. Y también está otro que también se usa harto, Skew, pero bueno, eso también lo vamos a ver después cuando veamos cosas de grafos. Y están los Qs. Entonces, esta es la ventaja que tiene, es que uno inserta por un lado y él me va arrojando el valor por el otro. Entonces, por ejemplo, aquí metemos 77, luego 16, y cuando yo hago el front, entonces al front metí haciendo 77, que fue el primero que metí, y le restamos el back, que fue el último que metí, me daría 61, y cuando yo voto el front, pues me va a votar 61. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí como que uno puede ir explorando y ir mirando las diferentes cosas. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta de algo. Entonces, importante revisar este map. Sería bueno que revisen el map, porque pues también se usa harto. Bueno, de hecho, vamos a mirarlo acá rapidísimo, para que... Bueno, existe algo que se llama el map. ¿Sí? Entonces el mapa es un diccionario. Entonces, la forma de verlo es como si fuera un arreglo, pero un poquito diferente. Entonces en el mapa lo que ustedes pueden hacer es, ustedes le definen dos tipos de llave, dos tipos de datos, la llave y el valor. Lo que esto significa es que una llave va a estar asociada a un valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que ustedes pueden decir es como, bueno, x en la posición 3, bueno, con llave 3 va a ser igual a 10. X con llave 10, por ejemplo, va a ser igual a 2. Y x con llave 8 va a ser igual a 1. Y entonces aquí, fíjense que este código funciona también. ¿Y por qué funciona esto? Porque aquí, vamos a imprimir. Porque aquí, bueno, antes de eso, propiedades que tiene el map es como un set. También me lo mantiene ordenado.
¿sí? Pero me lo mantiene ordenado por llaves. Entonces aquí digamos, me va a salir primero el 3, luego el 8, luego el 10. 3, 8, 10. Entonces con el first uno accede a la llave y con el second uno accede al valor. ¿Sí? Al valor. Entonces digamos aquí 10, 2, 1. Listo. ¿Qué pasa si por ejemplo tuviéramos acá un pair de enteros? Entonces aquí nos tendría como por ejemplo 1, 2, 3, bueno, 1, 3 y 4, 1. Bueno, pues 1. ¿Qué pasaría acá? Aquí me sale error. ¿Por qué me sale error? Porque el second, ¿quién es? El valor. Y el valor es un pair. Y él no sabe imprimir pairs. Entonces me toca decirle, primero el first y luego el punto second, punto second. ¿Sí? Entonces, ¿por qué punto second? Punto second, entonces, primero, punto second para acceder a la llave, luego punto first para acceder al primer valor, punto second para acceder a la llave y punto second para acceder al valor. Entonces ahí uno llega y ahí ya le va a botar pues todo. Entonces, fíjense que me arroja 1, 2, que es la llave asociada al 3, 2, 1, que es la llave, el valor asociado al 8, perdón, y 1, 3, que es el valor asociado al 10. ¿Sí? Bueno, y eso básicamente es un mapa. ¿Listo? Bueno, algo que no les dije, importante, es que cuando uno mete elementos en el mapa o en un set o borra elementos, eh, la complejidad es logarítmica del tamaño, logaritmo en base 2. Es decir, es muy rápido. ¿Sí? Que es diferente, por ejemplo, cuando uno borra un elemento de un vector, que es más lento porque tiene como que, o sea, funciona en ODN porque él tiene como que reacomodar todos los elementos que habían. En cambio, en un mapa y en un set es más rápido porque como tiene esta estructura de árbol, pues él puede reacomodar todo más fácil. Pues allá internamente él tendrá alguna forma de reacomodarlo. Pero en cambio cuando es un arreglo, pues si uno quita una posición acá, pues lo que tiene que hacer es coger todas estas y correrlas a una posición a la izquierda. Entonces esta por acá, esta por acá, esta por acá, esta por acá y así. Pues claro, es más costoso, digamos, borrar un elemento en un arreglo que en un set. ¿Sí? Y asimismo, agregar un elemento también sería más costoso en un vector. Porque pues ustedes tienen que, si ustedes quieren meter un elemento acá, pues primero tienen que hacer un espacio y empezar a correr todos. Este lo corre para acá, este 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 para acá. Y aquí crean una nueva posición y aquí meten el elemento. ¿Sí? Entonces eso también es importante. Y bueno, eso se lo dice aquí también en la librería. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta para cuando vayan a medir la complejidad de sus algoritmos. Listo. Y bueno, ahora sí, ¿hay alguna pregunta de algo? Y si no, podemos tomar un descansito de 5 minuticos y ya seguimos con algo más. ¿Qué estructura tiene un mapa internamente? La misma de los sets, un red black tree. O sea, un árbol binario de búsqueda. No, aquí no vamos a interiorizar mucho en esos árboles porque eso ya es como un curso de estructura de datos. Pues me gastaría todo un semestre solo explicando cómo funcionan todas esas cosas internamente. Entonces, aquí vamos a estar más enfocados en resolver problemitas, pero es importante entender más o menos cómo funciona eso por debajo para uno hacerse una idea. Pero pues eso ya es como de un curso de estructuras de datos. Bueno, listo. Entonces voy a pausar. Bueno, no pausar, sino... ya sé que sí puedo pausar. No mentiras, no sé cómo pausar. Bueno, venimos a las 39.
Bueno, listo, volvimos. Bueno, entonces, bueno, quedan como más o menos 20 minutos. Entonces, vamos a hacer dos cosas. La primera es, debemos empezar a hablar un poquito de recursión antes de hablar de programación dinámica. Y la segunda es, no sé si alguien tenga preguntas de el contest o de algún problema que hayan visto por ahí y quieran que de pronto lo charlemos. Entonces, si alguien tiene preguntas, pues ese es el momento. Lo miramos acá entre todos. Bueno, parece que nadie tiene preguntas. Parece. Entonces, bueno, vamos a explicar algo de recursión para ir avanzando. Listo, bueno, no sé si todos saben aquí qué es recursión o hay alguien que no sepa qué es recursión. Que escriba ahí como, no, yo no sé, no tengo ni idea qué es. Decir, no sé. Alejo tamaño. Bien, excelente. ¿Y alguien más que no sepa? Bueno, yo creo que sí hay más que no saben, pero les da pena decir. Pero bueno, eso pasa. Entonces, bueno, ¿qué es recursión? Básicamente, en programación, recursión es cuando una función se llama a sí misma. ¿Sí? Eso es recursión, así de simple. Entonces, por ejemplo, pues ustedes saben que, o sea, vamos a explicarlo con el ejemplo más clásico de todos, que es calcular el factorial de un número. Entonces, pues primero, tengo que recordar qué rayos es el factorial de un número. ¿Sí? Entonces, la definición dice que, por ejemplo, si ustedes tienen n factorial, quieren calcular a n factorial, lo que ustedes tienen que hacer es, ¿hacer qué? 1 por 2, o sea, empezar a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, y así, hasta por n-1 por n. Y eso es el factorial. Entonces, por ejemplo, 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4. ¿Qué es esto? 24, ¿cierto? 24. Esto es el factorial. ¿Listo? Ahora, si uno se pone a ver, por ejemplo, para uno calcular n factorial, pues lo que uno puede hacer es hacer lo siguiente. Lo puede escribir de la siguiente forma. O sea, esto de acá se puede escribir así. Y es, yo voy a calcular n-1 factorial. Lo voy a calcular de alguna forma. Y una vez que ya tenga calculado n-1 factorial, pues lo voy a multiplicar por n. ¿Sí? Entonces aquí me surge la pregunta de, bueno, ¿yo cómo calculo n-1 factorial? Pues vamos a escribirlo acá. n-1 factorial lo podemos escribir como, pues, primero calculo n-2 factorial, ¿cierto? Y cuando yo tenga n-2 calculado, lo multiplico por n-1, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo llegue a algún caso, un caso que sea fácil de calcular. Por ejemplo, ¿qué es fácil de calcular? Digamos, a mí se me ocurre que 1 factorial es muy fácil de calcular, porque 1 factorial es 1. Entonces, cuando yo diga, bueno, si me piden calcular 1 factorial, lo que yo voy a decir es que ya esto es igual a 1, ¿sí? Y lo que voy a hacer es empezar a como devolverme, ¿sí? Entonces, digamos, para llegar a esto es porque en algún momento tuve que calcular 2 factorial. Para 2 factorial, lo que yo hice sería 1 factorial por 2, ¿sí? Y acá tengo que calcular un 3 factorial en algún momento. Entonces era 2 factorial por 3, ¿sí?
Entonces lo que yo voy a empezar es, como ya llegué hasta acá, entonces bajé así. Perdón, desde acá. No, sí, desde acá. Bajé así. Ahora lo que va a hacer es empezar a devolverme y ir reemplazando los valores. Entonces 1 factorial ya sé que es 1. Entonces aquí esto es 1. Entonces 1 por 2 me da 2. Ya sé que 2 factorial es 2. Entonces vengo acá, reemplazo esto con 2. ¿Sí? Y hago 2 factorial por 3. Ya sé que 3 factorial es así. Y voy subiendo. Entonces en algún momento aquí yo ya voy a saber cuánto es n menos 2 factorial. Y lo multiplico por n menos 1. Y ya sé cuánto es n menos 1 factorial. Entonces acá luego multiplico n menos 1 factorial porque ya conozco el valor, porque lo tengo acá, por n. Y pum, llegué a cuál es el valor de n factorial. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función que calcula el factorial, pues la puedo usar a sí misma para calcular valores más pequeños y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es recursión. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, o antes de eso, hay como dos cosas, pues digamos, uno suele escribirla de cierta forma, como que hay una notación para escribir las recurrencias. ¿Listo? Entonces una recurrencia es como una forma de escribir una recursión. Vamos a decirlo así en términos muy, muy simples. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una función que se va a llamar fact. Fact de factorial. Y la función va a recibir un entero n. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a definir cuál es la recurrencia. Entonces ya va a ser bueno. Resulta que factorial de n lo puedo escribir de dos formas. Entonces, primero, el caso base. Entonces, una recurrencia o recursión va a tener dos casos. Caso base, caso recursivo. Bueno, pues en realidad puede tener varios casos bases, también varios casos recursivos, pero solo se clasifican en esos dos tipos, bases y recursivos. Entonces, el caso base es el caso más simple de todos, en el que ya no se llama la función a sí misma, sino que ya se retorna una vez el valor. Entonces, digamos, en este caso lo que vamos a decir es, bueno, vamos a retornar 1, o incluso hay un caso que es aún más trivial, que es el caso cuando n es igual a 0. Entonces, si n es igual a 0, ¿cuánto es 0 factorial? ¿Alguien sabe cuánto es 0 factorial? 1. Exacto. Entonces escribimos aquí 1. Facilísimo. Ahora, está el caso recursivo, que es, bueno, ¿qué pasa si n es mayor a 0? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer si n era mayor a 0? Pues primero vamos a calcularnos el factorial de n menos 1. Entonces vamos a decir, llámeme a la función recursiva o la función que me calcula el factorial con n menos 1. ¿Sí? Y cuando ya tenga ese valor, multiplíquemelo por n. Y ese va a ser el valor del factorial de n. ¿Sí? Y entonces así. Esa es como la forma de definir una recurrencia. ¿Sí? Entonces, escribimos más o menos como en medio palabras o en algunos símbolos cuál es nuestra recurrencia. Y una vez que nosotros la tenemos escrita de esta forma, pasarla a código es muy fácil. ¿Sí? Entonces vamos a pasarla a código. Entonces, vamos a dividir aquí la pantalla. Eh, Vamos a pasar esta acá. Y esto lo vamos a poner por aquí. Ay, no, esto no. Es este. Esto lo vamos a poner por acá. Y vamos a acomodar esto acá. Pum. Listo. Entonces, vamos a borrar todo este código. Y entonces aquí vamos a definir nuestra función acá. ¿Listo? Función recursiva. Entonces, primero, ¿qué tipo de dato va a retornar la función? Pues digamos que por ahora va a retornar un entero. Entero. Nombre de la función, factorial. ¿Qué va a recibir la función? Un entero. N. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos que escribir los dos casos. Caso base y caso recursivo. Entonces, primero, caso base. Si, ¿qué vemos acá? Si n es 0. Entonces, if n es 0, ¿qué vamos a hacer? Retornar 1. Y si no, vamos a retornar factorial de n-1. Entonces, factorial de n-1 por n. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es llamando no a la función. Pero no la llamo con el n, sino con n-1. ¿Sí? Listo.
Entonces aquí vamos a probar factorial de 4, por ejemplo, que es la que habíamos probado. Entonces cliquemos acá esto y probamos. Entonces nos está arrojando 24. ¿Listo? ¿Qué pasa si ponemos, por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, 0? Entonces nos va a arrojar 1. Muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si ponemos un negativo? ¿Qué pasaría si ponemos un negativo? Da esta definición de acá. Porque bueno, digamos, eso es algo que interesante que nunca pusimos, ¿no? O sea, como que nunca... Ajá. Si n es menor a 0, él se va a empezar a llamar a n-1, entonces lo va a llamar con -2, luego con -3, con -4, con -5, con -6 y así. Y se va a estallar la memoria, ¿sí? Entonces, sí se va a quedar en ciclo infinito, pero antes de que se quede en ciclo infinito, se le va a acabar la memoria del programa. Porque pues los programas tienen una memoria limitada. Entonces, pues no lo vamos a hacer porque no quiero que se me vaya a trabar el computador. Pero ustedes me creen que eso se mueve. Y si lo hacemos con 0, pues ahí nos va a arrojar 1. Si por ejemplo lo hacemos con, no sé, con 10 factorial. Entonces da 10 factorial. Esto nos da ese número. Entonces esto parece que está funcionando. Entonces, si se dieron cuenta lo fácil que es, cuando uno ya tiene la función aquí escrita, pasarla acá es bien sencillo. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. El Fibonacci. Fibonacci, ¿cómo se escribe el Fibonacci? Fibonacci o el enésimo término de Fibonacci, más bien. Entonces, por ejemplo, bueno, el Fibonacci es esta secuencia que es como la suma de los dos números anteriores. Entonces comienza como 0, 1, y luego empieza 1, 2, los dos últimos, 3, 5, 8, 13, y así. Entonces este sería el término 0, el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5, 6, 7 y así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la escribiríamos en recurrencia? Entonces vamos a ponerle aquí, digamos, f de n. Quiero saber cuál es el enésimo término de la recurrencia, o de la secuencia de Fibonacci. Entonces, ¿qué diríamos acá? Pues, ¿cuál sería el caso base? O sea, ¿cuáles son los dos casos iniciales o los casos que yo ya sé que son bien fáciles de calcular? Entonces uno diría, bueno, pues el primero es este. O sea, si me preguntan por el término 0, pues yo sé que es 0. Entonces vamos a poner, si n es 0, pues vamos a arrojar 0. Pero si n es 1, pues vamos a arrojar 1, obviamente. Ahora, si no, si ya n es más complicado, ya no es ni 0 ni 1, sino que n es mayor a 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la función de Fibonacci, que me va a calcular el término n-2 más, y le vamos a sumar el que me calcula el de f de n-1. ¿Sí? ¿Por qué así? Porque esta es la función de Fibonacci, la suma de los dos anteriores. ¿Sí? Y pues él en algún momento pues acabará, ¿no? O sea, como que él en algún momento llegará a los casos bases y ahí empieza a devolverse y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo dibujamos como un grafo, bueno, como un arbolito de recursión, es la forma que uno lo puede ver. Digamos que aquí tenemos el de n, o digamos que aquí queremos hacer el de 4, por ejemplo. Queremos calcular el cuarto término. Entonces, el cuarto lo que me va a hacer es que me va a llamar al Fibonacci de 3, ¿cierto? También me va a llamar al Fibonacci de 2, ¿sí? Y luego lo suma para obtener este. Pero pues para obtener el Fibonacci de 3, lo que tiene que hacer es primero llamar al Fibonacci de 2, luego va a llamar al Fibonacci de 1, y luego lo suma. Y para el de 2, ¿cómo hace? Pues él llama al de 1 y llama al de 0, ¿sí? Y lo suma. Y fíjense que acá no escribe nada más. ¿Por qué no escribe nada más del 1? Porque él está acá
como caso base. Dice si n es igual a 1. Y aquí en el 2 hago lo mismo. Entonces, si esto es 0, y si esto es 1. Fibonacci 0 y Fibonacci 1. ¿Listo? Entonces vamos a escribir esto acá. Entonces, esta sería como una forma en la que uno lo ve, así como en un arbolito. Entonces, decimos, vamos a definir la función f. Vamos a borrar esto. Y vamos a decir, entonces, listo, primero casos bases. Entonces, si n es igual a 0, retornamos 0. Si n es igual a 1, retornamos 1. Si no, retornamos f de n menos 2 más f de n menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la prueba con, por ejemplo, el sexto término. Vamos a llamar a f del término número 6. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá y vamos a ver que nos retorna esto. Nos dice que el término número 6 es el 8, en efecto. Vamos a decirle no sé, el 7. Es el 13. Y el 8 debería ser 8 más 13. Entonces ahí está bien. Y el octavo sería 21. ¿Listo? Y listo. Entonces, eso es como lo que es recursión. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener claro es una función que se llama a sí misma. ¿Listo? La próxima clase, pues vamos a hablar más de programación dinámica y vamos a trabajar bastante con recurrencias. ¿Sí? Entonces, de pronto si se sienten un poquito flojos en recursividad, pues ahí vamos a aprender más porque vamos a estar trabajando harto, escribiendo recurrencias, ejecutando códigos y así. Acá preguntan, ¿el factorial se puede resolver con DP? Sí, pues de hecho sí, tiene como toda la base de programación dinámica. Entonces, sí, la próxima clase definimos mejor qué es programación dinámica, pero bueno, sí se puede. Bueno, acá hay un problema y sería bueno que lo pensaran y es, ¿qué pasa cuando yo hago, por ejemplo, f de 500? Y vemos aquí que está ejecutando. Está ejecutando, está ejecutando, está ejecutando. Y sigue ejecutando. Entonces miren que esto está re lento. O sea, para 500 se demora mucho. Ahí sigue ejecutando. Entonces, de tarea podrían pensar, ¿cómo podrían hacer para optimizar esto? Para que no se demore tanto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se los dejo para que lo puedan pensar. Y también no olviden meterse al contest a practicar lo que vimos hoy un poco y pues también practicar lógica y demás. Y si tienen preguntas, pues me escriben o pueden escribir ahí por el grupo también, de cualquier tipo. Listo. Quedan 3 minutos. La URL del contest. Bueno, yo la mandé por el grupo, pero aquí está. El ejercicio H del contest. Sí, lo podemos mirar. A ver, ejercicio H. Bueno, espera, lo leemos. Dice, ahí en el número de teléfono, cada número tiene 9 dígitos. Es una entera de 9 dígitos, iniciando con un dígito diferente de 0. Eso nunca va a iniciar con 0. Todos los números son distintos. Espera, creo que envié el link al que no era. Aquí lo envié. Ya. Dice, la última versión de esto, bueno, si algún número se ingresa, se muestran todos los números del contacto. Todos los números en los contactos por los cuales hay un substring que es igual a la secuencia insertada de dígitos. Por ejemplo, si hay 3 números de teléfono, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y este, entonces, si le entra 0, 0, se van a mostrar 2 números, este y este. ¿Por qué? Porque pues tienen el substring, ¿no? O sea, este está acá y también está
pues acá está varias veces, pero como está, pues se muestra. Si él inserta un 2 3 va a mostrar un 2 3 ta, 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 y este, porque también está aquí como substring. Y si inserta 0 1 habrá solo un número, porque solo un número lo contiene. Listo, entonces dice, para cada número, para cada uno de los números de contacto que tiene, encuentra el mínimo tamaño de la secuencia de los dígitos, tales que si Policarp entra, inserta esta secuencia, esto va a mostrar solo ese número. Ok. O sea, lo que nos están preguntando es para cada número, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño más corto que debo? ¿Qué? Sí. Uy, pero espere. The shortest non-empty sequence of digits. Sí, como cuál es la secuencia de números más pequeños que debo insertar para que solo se me muestre este. O bueno, este, y en este caso este, y en este caso este, y así. Porque, por ejemplo, acá, digamos, aquí la respuesta es 9. Entonces, si yo inserto 9, solo se me va a mostrar este. ¿Sí? O sea, toca imprimir el string. No es que el tamaño sea 9, sino que 9 es la respuesta. O el string que debo insertar. Y si es este, puedo insertar 0, 0, 0 y solo se me va a mostrar este. Entonces el tamaño más cortico es 3. Y en este, si escribo 0, 1, solo se me va a mostrar este. ¿Cierto? Y entonces, entonces lo que me dicen es que si hay varias respuestas, pues puedo imprimir cualquiera. ¿Cierto? Listo. Bueno, eso es lo que toca hacer. Ahora, ¿lo que usted quiere es que explique la solución? ¿O no entendí algo del enunciado? Ok, una pista. Excelente. Entonces, bueno, lo primero es ver cuántos datos nos dan. Nos dan 7000. ¿Qué? 70.000, perdón. Bueno, nos dan 70.000. Pero la clave está en que nos dicen que los números tienen máximo 9 dígitos. ¿Sí? Entonces aquí no empieza a hacer cuentas, sino dice, bueno, tenemos 70.000 strings. Digamos que vamos a generar todos los posibles substrings. ¿Sí? Todos los posibles substrings. Si generamos todos los posibles substrings, para cada uno, pues nos va a dar 9 por 8. 9 por 8 porque son los diferentes substrings que pueden existir. O bueno, 9 por 9. 9 por 9. Sí, o sea, de cada uno de los 70.000, si generamos cada uno de estos, nos va a dar esto. ¿Y eso cuánto es? Entonces, 70.000 por 9 por 9. Dice que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 por 10 a la 6 strings. ¿Cierto? Entonces, tenemos que pensar en cómo podríamos guardar para cada string, o para cada substring, más bien, como cuántas veces aparece. O sea, si puede ser para cuántas veces aparece o para cuáles strings aparece. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 1 aparece, entonces para este, para este, para este. El 23 aparecería para este y para este. Y así. Entonces, lo que yo podría hacer es, después de que tenga eso mapeado, podría preguntar o recorrer los substrings y mirar cuál es el que aparece una única vez. O solo aparece para un único eh, un único para un único número. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podría hacer eso? Pues, o sea, ¿cómo puedo guardar un substring en cuántos está? Con un mapa, exacto. Entonces sería como un... Entonces, pues yo lo hice así, pero hay varias formas de hacerlo, ¿no? Entonces yo puedo crear acá un mapa
que sea de string, y dentro, ¿qué puedo hacer? Porque fíjese que un string puede estar varias veces en el mismo, digamos, el 0 está varias veces acá, pero yo solo quiero que quede una vez, ¿sí? O sea, solo quiero tenerlo en cuenta. Entonces, como no quiero tener repetidos, entonces voy a guardar algo así, un mapa de string, y dentro, o sea, y la llave, o más bien el valor, va a ser un set. Y en el set lo que yo voy a guardar es este string, en cuáles o en qué dice está, ¿sí? Y bueno, ya con eso ya podría trabajar, ya es como iterar este mapa de alguna forma y mirar. Esa puede ser una forma. Y Byte lo que tiene que mirar es la complejidad, ¿no? O sea, lo bueno de este es que, pues digamos, cada insertada o cada cosa es logarítmico de, pues del tamaño. Aquí no sería 70.000, sino sería el logaritmo de esto, porque son todos los posibles. Ahora que lo pienso, es menos porque creo que es como, o sea, toca pensar en cuáles son todos los posibles substrings diferentes que pueden haber. De tamaño 0, 1, 2, 3, con estos números. Eh, Tal vez sea 9 factorial, más o menos. Bueno, la cuenta está como en 10 factorial, más o menos. Toca hacer bien la cuenta, pero no es mucho. Entonces, dado que no son muchos, pues esto no crece, no es tan grande, entonces ahí funciona bien. Listo. Entonces ahí puedes revisar. Bueno. Listo. Entonces, ¿hay más preguntas o ya? Acabamos. Ujú. Bueno, listo. Entonces, así quedamos. Estamos ahí hablando por el grupo, cualquier cosa. Nos vemos de hoy en 8. Bueno, muchas gracias por venir.